Y como venimos repasando, Ale, hoy comienza el crawling peg. Mucha atención presta el mercado definitivamente, ¿no? A este corrimiento del tipo de cambio oficial. Totalmente, un corrimiento del tipo de cambio oficial que empezó a cotizar por arriba de los 360 pesos, estaba en 350, recordemos, y que va a significar un corrimiento, un déjalo ir, una micro devaluación de hasta 3% mensual. Pero claro, en el caso particular de noviembre, como debuta hoy, a mitad de mes va a tener apenas una semana y media de jornadas hábiles para poder llegar a ese 3%, con lo cual el impacto de esa llegada al 3% mensual se espera que sea mayor que en los meses venideros. Vamos a hablar con Gabriel Camaño, él es economista, y vamos a analizar, ¿no? Juntos. Gabriel, gracias por atendernos este tema. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿cómo andan? Bien, bueno, finalmente había todavía, ¿no?, expectativa más allá del hecho en particular de si se iba a ajustar o no a lo que se había acordado con el Fondo Monetario Internacional. Gabriel, finalmente se hizo. Sí, la lógica es más que nada esa, cumplirle algo al fondo después de 2 meses donde se le incumplió absolutamente todo y donde hay que empezar a, rearmar una relación, porque hay una 7ª revisión que está en el aire, que deberíamos haber tenido novedades el pasado 10 de noviembre, que gatilla un desembolso que Argentina necesita, no solo para pagarle al fondo, sino también a los bonistas. Entonces empiezan las primeras señales de buenas intenciones, y no tiene mucho más lógica que esto, este movimiento del 3% del tipo de cambio en un mes, con una inflación que sabemos que en noviembre probablemente esté de nuevo en 2 dígitos. Gabriel, y a ver, ¿esto servirá desde su punto de vista para acelerar la próxima revisión del Fondo Monetario Internacional, que también debiera darse por estos días, pero hasta ahora está como stand-by, ¿no? También se dice que los funcionarios del Fondo Monetario Internacional y el Tesoro de los Estados Unidos están como aguardando, como todas, las definiciones del domingo, porque bueno, de ahí claramente va a surgir con quiénes serán los interlocutores, no solo de la próxima revisión, sino probablemente de la próxima redefinición de todo el acuerdo general. Sí, va a ser en el caso de ganar, bueno, en cualquiera de los dos, va a ser una reanudación de charlas complicadas. Si gana Massa y Massa tiene que encararla, Massa durante 2 meses después que recibió el desembolso incumplió absolutamente todo lo que se había comprometido, con lo cual el fondo es un organismo político internacional, no es un tema personal, pero igualmente cuando vos tenés unos desvíos tan grandes y de forma tan intencional, a los técnicos del fondo le va a costar volver a confiar en Massa, digamos. Pero bueno, Massa y el fondo tienen que reanudar esa relación. Argentina tiene vencimientos con el fondo en diciembre, tiene este desembolso por 3.200 y pico de millones en el aire, tiene que pagarle a los bonistas en enero. Entonces, por eso digo, me parece que la lógica de esto es eso, es empezar a darle marco, alguna señal de buena voluntad para que se empiece a reanudar de nuevo esas charlas. Y si gana Milei, bueno, ahí la cuestión será distinta, empezarán a discutir, además de un programa nuevo, digamos, qué es lo que quieren hacer, digamos, en el aspecto económico, cuáles son los cambios, cuáles son las redefiniciones, cuál es el esquema de política económica. Sí, dos totalmente distintos. Sobre este perfil que hacías un poco, ¿no?, de las conversaciones de los candidatos con el Fondo Monetario Internacional, sobre las medidas recientes, incluso este plan platita que dicen, hubo declaraciones públicas, ¿no?, de distintos funcionarios del Fondo Monetario Internacional criticando fuertemente esa política que había adoptado Sergio Massa. Y por otro lado también sobre Milei, la dolarización, ¿no? Digo, eso también que fue rechazado por tantos inversionistas, ¿no?, de los Estados Unidos. Así que en ese punto de inicio, ninguno de los dos candidatos está del todo bien parado, ¿no?, para entablar esas renegociaciones. Está claro, ¿no?, que con un poder político totalmente distinto uno respecto del otro. ¿Cómo ves eso? Massa ha incumplido absolutamente las metas. O sea, claro, ¿qué garantía tiene, no? Lo hizo
El Lo hizo FMI. intencionalmente y con un objetivo fiscal y utilizó los desembolsos del fondo para intervenir en dólares paralelos. Ahí tiene un problemón político con el fondo. Lo van a tener, o sea, los dos lo tienen que encauzar de alguna manera, lo van a tener que superar de alguna manera, veremos. Pero eso va a marcar un nivel de negociación, uno entiende de dureza en la negociación, es muy distinto al que tuvo Massa hasta acá. Aparte, si ya superó las elecciones ya no va a tener esa excusa, si ya es presidente ya no va a tener esa excusa, o sea, es una relación totalmente nueva entre Massa y el fondo. En el caso de Milei, es cierto, la dolarización, sobre todo la implementación de la dolarización que ha venido planteando Milei hasta ahora, ha generado muchas críticas. Sí, con de los toma bancos de deuda. internacionales. Digo, también, a su vez. Que se entiende que es inconsistente dado el nivel de deuda que tenés que tomar, tanto en el frente fiscal como desde el punto de vista de la sustentabilidad de la deuda. Esas han sido las críticas técnicas, no a la dolarización, que tiene otras críticas técnicas, sino a la forma de implementar esa dolarización. Pero eso creo que, o sea, con el fondo lo podría incomodar Milei yendo a otro tipo de implementación, digamos, que implicaría una moderación de la propuesta. Uno puede dolarizar de distintas maneras. Él mismo siempre dice que tiene 5 formas de dolarizar. Hay otra forma de dolarizar, se me ocurre tirarte, por ejemplo, a El Salvador, que tardó muchos años en dolarizar y había hecho todo un proceso de estabilización antes con reformas, que eso al fondo no le haría ruido, por ejemplo. Entonces, pero eso implicaría una moderación de las propuestas de parte de Milei, ¿no? Absolutamente. Hay que ver, hoy o ayer Ocampo, que es la persona que Milei ha designado el Banco Central, estuvo hablando, y si uno leía no tan entre líneas, pero uno escuchaba atentamente lo que decía, parecería que ya el Banco Central no se cierra, sino que lo que se impide es, digamos, que se monetice el déficit, que se financie directamente el Tesoro, lo cual ya se parece más a una caja de conversión, que es lo que hizo El Salvador, que a lo que hizo Ecuador, digamos, o la variante Ocampo. Entonces, por eso te digo, eso hay que verlo. Milei podría mantener su promesa de dolarización, pero cambiar mucho la implementación, y eso ya genera una moderación muy importante. Claro. Gabriel, y respecto del crawling peg, volviendo al impacto doméstico y a lo que está pasando hoy, de hecho, en la apertura del mercado con el debut de esta política de microdevaluaciones, ¿cuál cree que puede ser el impacto en precios y en la brecha cambiaria? Porque otro de los objetivos es sin duda tratar de planchar un poco la cotización del dólar blue o marginal para que la brecha no esté por arriba del 100% como hoy. Sí, mira, te diría que en ese sentido la medida más importante ya la tuvimos, fue a principios de noviembre, el desdoblamiento cambiario generalizado para las exportaciones con el dólar 70-30. Eso implicó una devaluación del 40% más o menos, que ya la vimos en precios, lo vamos a ver en el dato de inflación de noviembre, y implicó que 30% de la oferta total de dólares que surgen de las exportaciones vaya a los paralelos para contener la brecha. Eso explica en parte por qué no estamos teniendo el mismo, en parte, no digo que totalmente, el mismo pánico cambiario que tuvimos antes del 22 de octubre, ¿no? Antes del balotaje. Hay que ver qué pasa con ese esquema después del balotaje, si se sostiene, durante cuánto tiempo, pero te diría que lo más importante desde el punto de vista de la inflación y de las brechas ya lo vimos. Por eso te digo, esta medida de salir, que más del crawling peg, del 3% mensual, porque si uno piensa 3% mensual contra 8, 9, 10, 11, 12 de inflación, la verdad que no es muy significativo, correcto, desde el punto de vista de la apreciación real es marginal. Es más el salir del congelamiento del tipo de cambio y el mensaje que se le manda al fondo con eso, por eso digo, para rearmar esa mesa, sí, que el impacto que tiene desde el punto de vista de la brecha y de los precios. El impacto de la brecha y los precios grandes ya lo vimos desde el punto de vista de la media, te repito, es el desdoblamiento cambiario, y habrá que ver a partir del resultado del domingo y las definiciones que de ahí se desprendan. Esto no creo que mueva mucho el amperímetro. ¿Qué corrección te parece que podría pedir el Fondo Monetario Internacional al tipo de cambio oficial, ¿no? Cuando ya se siente con quien sea el nuevo gobierno? Te va a pedir, el fondo lo primero que te va a pedir es que haya una reducción importante del nivel de control de cambios que estamos manejando. Si es que no te pide una unificación cambiaria, que es lo que te pediría el manual con el fondo. O te va a pedir un proceso hacia una unificación cambiaria, que es lo que a Massa no le pidieron hasta ahora, ¿no? Lo que nos daría, Gabriel, para ser claros, un tipo de cambio, ¿a qué valor, por ejemplo?
Y además a la última vez le estaban pidiendo una devaluación real del 30%. Con estos niveles de nominalidad estás hablando de un salto nominal arriba del 60 tranquilamente. Bueno, eso ubicaría... Estás hablando de una unificación cambiaria a niveles de 600, 700 pesos. Bueno, eso ubicaría más o menos esa cotización, si quedara así, se ubicaría aproximadamente en la mayoría de las proyecciones que están haciendo las compañías pensando a futuro, ¿no? El bendito MULC que está entre 600, 700... Claro. Bueno, hoy el tipo de cambio de exportación está en 500, sería más alto que este tipo de cambio de exportación que hay ahora. El problema ahí es todo el resto del esquema de política económica, digamos, porque si vos unificás el mercado de cambios o flexibilizás y no haces el ajuste fiscal, no haces la reforma, no ganas en credibilidad, vas a tener problemas, digamos, no tenés reservas, te va a ser muy difícil sostener esa cotización sin que se te descontrole la nominalidad. Entonces es muy importante el plan, que es lo que no conocemos de Massa, y es probablemente lo primero que le pida al fondo. El fondo este año de Massa que tuvimos acá fue bastante indulgente con Massa también porque lo entendió como un bombero, ¿no? Claro. Pero si Massa gana el domingo, no es más el bombero. Ese rol Massa ya es el presidente electo en ejercicio total de su función, o en 20 días ejercicio total de sus funciones. Con lo cual, por eso digo, la relación con el fondo, además de los incumplimientos de Massa en estos últimos 2 meses y pico, cambia porque cambia el rol de Massa significativamente para el fondo. ¿Y cree que podría endurecer el Fondo Monetario su postura respecto de la Argentina? Entiende que sí. Uno entiende que sí. De hecho, todas las críticas que está recibiendo el fondo, que alguna de ustedes dos, no recuerdo quién mencionó antes, están centradas en que durante estos 4 años y en especial en el último año el fondo fue demasiado indulgente con la Argentina y para colmo de males en los últimos 2 meses toda esa indulgencia derivó en que la Argentina directamente incumpliera abiertamente el acuerdo con el fondo con fines electorales, con lo cual no creo que el fondo tenga mucho margen para seguir con esa indulgencia, más aún si Massa deja de ser el bombero y pasa a ser el presidente electo. Sí, es interesante eso. Incluso los propios funcionarios hablaron de no meterse en el contexto electoral más allá de esa devaluación que se dio después del resultado de las PASO, que se salió a aclarar que estaba acordada desde antes, independientemente justamente del resultado de las primarias. Lo cierto es que sí le dieron algo de aire con estas revisiones después justamente, ¿no?, de este domingo y que se sepa qué va a pasar, Gabriel, con el resultado de las elecciones. Sí, bueno, el fondo siempre es un organismo político, siempre espera ver cómo se reconfigura el tablero y probablemente va a ser de nuevo lo mismo. Está intentando ver quién es el que gana, si gana Milei o gana Massa. Y después se sentará. Ya se sentaron con Milei, tuvieron algunas conversaciones, pero si ganara Milei, la conversación también va a ser distinta a las que tuvieron hasta ahora. Con Milei fueron conversaciones informativas para que Milei le cuente lo que quería o lo que estaba pensando hacer y ellos tener una idea de a qué se atienen. Si Milei ganara la presidencia, las charlas van a pasar a ser para ver qué pasa con este desembolso, qué hacemos con el programa, si hay alguna posibilidad de reconfigurarlo de alguna manera y cuál va a ser el esquema de política económica que va a asegurar el cumplimiento de las metas del 2024 y si las metas del 2024 se reconfiguran también, ¿no? Ya va a ser una cara de perro, digamos, ya no va a ser más informativo. Se habló mucho también de esa auditoría, incluso el propio Sergio Massa, que iba a realizar la Oficina de Evaluación Independiente sobre el préstamo que le dio al gobierno de Mauricio Macri, si esa situación excepcional, ¿no?, como ellos la denominan, no fue, bueno, tal vez un poco dimensionada por sobre el valor que tenía, ¿no?, y cómo configuró, ¿no?, un problema para la economía. Aunque desde otros lugares, Gabriel, dicen que eso no va a evaluar lo que se hizo con los fondos, no si se promovió o no la fuga de capitales, sino cómo ellos aplican en particular esos programas excepcionales. ¿Vos qué pensás de eso? A ver, sí, el fondo evalúa si se cumplieron los objetivos del programa, no
no puede, los fondos son de aplicación presupuestaria, con lo cual no puede evaluar, aparte, por otro lado, el dinero es fungible, no puede evaluar específicamente en qué se usó cada dólar. De respecto al monto excepcional del acuerdo que le dieron a Argentina, eso ya quedó saldado porque el programa que negoció Guzmán con Argentina es de un monto superior al que se terminó desembolsándole a Macri, digamos. Tuvo un tramo inicial de financiamiento neto, así que ya hubo uno mayor posterior, digamos. Claro. Argentina con el fondo no ha tenido que hacer pagos netos prácticamente, recién ahora ha empezado a hacer pagos netos. En este último tramo, hasta acá había tenido financiamiento neto. Y si es por utilizar los dólares para intervenir, el gobierno actual no puede decir mucho porque lo ha usado igual o peor en dicho sentido. Así que te diría que no veo, y el fondo no hace ese tipo de auditorías. El fondo lo que dice es si este programa cumplió o no con sus objetivos. Probablemente diga que no los cumplió porque claramente no logró una estabilización. Después habrá que estudiar las razones o dará las razones de por qué cree que no se cumplieron los objetivos, digamos. Pero bueno, el facilidades extendidas tampoco los cumplió hasta ahora, digamos. En ese sentido, te diría que los dos programas que formó el fondo con Argentina, el Stand-by 2018 y el Facilidades Extendidas 2022, están siendo un rotundo fracaso. Así que bien, no hay mucha diferencia para hacer políticamente con eso. Gabriel, te agradecemos mucho el contacto y que nos hayas traído tu análisis. Gracias, buen día. No, de nada.